Capítulo 7. Cómo hacer pan esponjoso. Cuando dices que quieres hacer pan esponjoso, quieres decir que quieres saber cómo hacer levadura natural. Sí, eso es. Fruncí los labios y me puse a pensar. El pan esponjoso era mi carta de triunfo para mantenerme en la cima de otros restaurantes. Incluso si los chefs que conocen todas mis recetas nos fueran robadas, el secreto de la levadura permanecería conmigo. Esperaba que el maestro del gremio y Lacey fueran nuestros rivales, pero se habían unido al restaurante como socios. Lacey incluso enseñaba las recetas de Hugo y Todd. Con toda honestidad, no vi ninguna necesidad de dar pan esponjoso a la tienda. Me imagino que Sylvester esperará con ansias todo tipo de alimentos únicos, así que prepararé levadura de antemano para la comida a la que asistiré. Hugo y Todd podrán hacer el pan esponjoso muy bien ya que lo han hecho antes, pero no voy a decirle a nadie cómo hacer la levadura todavía. Por favor, continúa manejando la tienda sin pan esponjoso por el momento. El pan que Lacey hacía en la casa del maestro del gremio era duro, al igual que el que yo comía en la finca de Karstedt. El restaurante italiano ya atraía a los clientes sirviendo el tipo de comida que comían los nobles, por lo que no necesitaba pan esponjoso. ¿Y eso por qué? ¿No íbamos a empezar a venderlo?, preguntó Beno con los ojos bien abiertos. Mark y Lutz parecían igual de sorprendidos. A Beno parecía gustarle el pan esponjoso, así que probablemente quería saber la receta por razones personales también. Tenía la intención de introducir el pan para mostrar que nadie más podía hacer la comida que el restaurante italiano estaba sirviendo, pero ahora que el maestro del gremio está de nuestro lado, ¿quién en el mundo trataría de copiarnos? ¿Quién se enfrentaría a ti y al maestro del gremio a la vez? Nadie. Vamos a permanecer sin oposición. NGH, bueno, supongo que tienes razón en eso. Había otras tiendas lo suficientemente grandes para hacer negocios con los nobles, pero nadie tenía la oportunidad de vencer a Beno y al maestro del gremio cuando trabajaban juntos. Y como el restaurante italiano tenía una demografía tan rica, introducir varias tiendas similares llevaría a un solapamiento tan grande que todas fracasarían. También había que considerar lo duro que Beno había trabajado para preparar la comida, los chefs, los camareros, etc. Establecer el restaurante requería una cantidad de trabajo e inversión financiera que la mayoría de los comerciantes se negarían a aceptar. Beno solo había empezado esta aventura por sentirse competitivo con Lacey y el maestro del gremio, pero la mayoría de la gente no era tan ridícula como para poner un pie en una industria completamente nueva por despecho. Sin mencionar que necesito el pan esponjoso mucho más que el restaurante italiano. Lo necesitas. ¿Por qué? No lo comes ya todos los días. Me han dicho que, como ahora soy la hija adoptiva del archiduque, tengo que empezar nuevas tendencias. En el mundo de los nobles, no era hermoso seguir a los que estaban por debajo de ti. Esa no era solo la filosofía personal de Elvira, sino que era un hecho para todas las mujeres aristocráticas. La invención y difusión de nuevas cosas creaba demanda, que a su vez estimulaba la economía del ducado, y era el deber de la nobleza mantener la economía floreciente. En otras palabras, como hija adoptiva del archiduque, necesitaba empezar a inventar tendencias que hicieran que los nobles quisieran gastar mucho dinero. Así que básicamente, esa es la situación. Estoy atada a molestas cosas nobles y necesito esparcir el pan esponjoso por el castillo del archiduque y los archinobles para asegurar mi posición en la sociedad. Creo que estará bien compartir la receta con el restaurante italiano una vez que se haya extendido por la facción de mi madre. Si ya tienes al maestro del gremio de tu lado, no necesitas una carta de triunfo como la levadura para impulsarte, ¿verdad? Vamos, cuantas más cartas de triunfo tenga, mejor, dijo Beno con una mirada insatisfecha, antes de admitir que entendía que los nobles tenían sus propios problemas nobles con los que lidiar. Todavía tengo la intención de hacer y vender las cosas que quiero a través de la compañía Gilberta, así que no te preocupes por eso. Tendrás que dejar de vender pan esponjoso en la tienda desde el primer día. Está bien, no hay nada malo en añadir al menú con el tiempo. Las tendencias fluyeron más fácilmente de arriba a abajo, especialmente cuando se trataba de cosas de clase alta. Era fácil para mí olvidarlo ya que las hacía yo misma y las tenía disponibles todo el tiempo, pero el rinsham, el papel vegetal, las horquillas y los libros de ilustraciones eran tan caros que no todos podían permitírselos. La compra demográfica se limitaba a los que tenían dinero, y como a los de arriba no se les permitía seguir a los de abajo, tendría que difundir mis nuevas ideas empezando por arriba. En cualquier caso, tengo la intención de garantizar personalmente que el eslogan del restaurante, que hasta los nobles comen allí, tendrá peso. Espero que sea suficiente para ti. Espera, garantía personal. ¿Qué estás planeando aquí? Beno dijo con un gesto de dolor. Wow, parece que no confía en mí para nada. Bueno, no es que no lo supiera ya. Durante la primera prueba, cuando tengamos a los dueños de otras grandes tiendas comiendo allí, participaré como uno de los fundadores del restaurante. La nueva sumo obispa que le dé al restaurante su sello de aprobación le dará todo el prestigio que necesita. ¿Verdad? Bueno, independientemente de cómo seas por dentro, sigue siendo la sumo obispa y la hija adoptiva del archiduque. Los clientes se van a volver locos. Solo diré hola y luego me iré, no participaré en la comida yo misma. No me gustaría que se asustaran tanto que no pudieran ni siquiera probar la comida, dije. Solo con asomar la cabeza y decir alguna línea genérica sobre la expectativa de su continuo patrocinio sería suficiente para hacer el truco. Además, si los propietarios de las grandes tiendas empezaran a acudir a Beno con la esperanza de conseguir conexiones con los nobles y el archiduque, sería más fácil conseguir su ayuda cuando se tratara de expandir la industria de la impresión. De cualquier manera, creo que deberías dejar la mayor parte del restaurante al maestro del gremio como sea posible. No necesitas poner tanta carga sobre ti mismo, ¿verdad? Para que quede claro, el maestro del gremio no es el que se une a nosotros, es su nieta. Beno era el único adulto entre los que financiaban el restaurante, así que había dicho que tenía que prestarle toda su atención, pero personalmente tuve la sensación de que estaría bien dejarle todo a Freida. Tener a Freida a bordo es muy reconfortante, se asegurará de que obtengamos beneficios y casi seguro que toda su familia también nos apoyará. Creo que estarás bien dando un paso atrás. A pesar de todo lo que dijo Freida, su familia la cuidó bien. Y al igual que Beno, toda su familia tenía un gran olfato para los beneficios y sin duda pondrían todo su empeño en el restaurante italiano para asegurarse de cosechar el mayor beneficio financiero posible. Pero en el momento en que dé un paso atrás, van a robar toda la operación, ¿sabes?
Bueno, creo que vas a estar tan ocupado con la industria de la impresión que no tendrás más remedio que dejarles el restaurante italiano para finales de año. Deberías estar satisfecho de que seguirás siendo un inversor y recibirás parte del dinero que se gane, dije, mirando desde Beno, a Mark, a Lutz. Todos llevaban expresiones que mostraban que no me seguían en absoluto. Beno, acabas de decir que no pensabas que los eruditos estaban lo suficientemente motivados para hacer de la industria de la impresión un éxito, ¿verdad? Bueno, si están o no motivados no importa en absoluto. Aunque se arriesgue a derribar todo el plan. Beno preguntó con una expresión dudosa. Yo asentí. Para que lo sepas, Sylvester hizo un anuncio a un grupo de nobles en mi ceremonia de bautismo. Dijo que espera que la industria de la imprenta se haya extendido por todo el ducado en los próximos 20 años más o menos, y a juzgar por la malvada mirada de Ferdinand antes, estoy segura de que esos eruditos maleducados se irán en poco tiempo. En todo caso, debería preocuparte de que nuestros planes se aceleren aún más. Sabía con solo mirar la cara de Ferdinand que estaba tramando algún tipo de trampa. Esperemos que fuera una para los eruditos desmotivados, pero había una posibilidad de que todo esto fuera una prueba para ver cuán útil era realmente la compañía Gilberta, en cuyo caso, Beno estaría en serios problemas si bajaba la guardia. No hagas una acusación tan infundada. No es infundada, declaré, inflando firmemente mi pecho. Es una afirmación segura basada en mis experiencias pasadas. Mientras Beno seguía mirándome con dudas, Mark cruzó sus brazos sobre su pecho. Muchas gracias por su valioso consejo. Lo mantendremos muy cerca de nuestros corazones. Mark, maestro Beno, por muy ocupados que estemos, no debemos apartar la vista de la verdad. Nos conviene hacer lo que ella nos aconseja y prepararnos para cualquier demanda irrazonable que nos hagan. Con esas palabras, Beno, Lutz, y por alguna razón incluso Gil y Damuel, todos endurecieron sus expresiones. Es muy duro servir bajo alguien que tiene expectativas tan poco razonables. Entonces, Beno, eso es todo de lo que querías hablar. Sí, pero, sin peros, quiero hablar con Gil y Lutz, dije, inclinándome para verlos más de cerca. Aunque yo misma había ido a otras ciudades y a las mansiones de invierno de los pueblos agrícolas, había pasado la mayor parte de nuestro viaje en una alta bestia, y todos estaban siempre muy tensos por todos los nobles que nos rodeaban cuando íbamos en nuestros carruajes. Además, no era como si hubiéramos hecho un viaje normal, todo lo que habíamos hecho era ofrecer nuestras oraciones y luego pasar al siguiente lugar. Quería saber cómo había sido un viaje normal, sobre todo porque Lutz había visitado por fin otra ciudad, como siempre quiso. Entonces, ustedes dos, ¿cómo fue la primera vez que visitaron otra ciudad? ¿Qué tan diferente fue de Ehrenfest? El rebote del carruaje te hizo sentir enferma. Hombre, rebotó tanto. Solo nos llevó medio día en cada dirección, pero en ambos viajes, Gil estaba tan enfermo que apenas podía sentarse derecho. Oye, tú tampoco lo estabas haciendo muy bien, Lutz. Con los ojos brillantes, Gil y Lutz empezaron a contarme todo sobre su primer viaje. Hablaron de cómo el carruaje había rebotado mucho más fuerte que cuando estaba en la ciudad, de cómo los nobles eruditos habían sido tan engreídos que ambos querían darles un puñetazo en la cara, de cómo las otras ciudades eran tan pequeñas y tenían tan poca gente comparadas con Ehrenfest, de cómo el orfanato era tan malo que les recordaba a un año atrás. Y de cómo ambos resolvieron dar a los huérfanos de ojos muertos en harapos una nueva oportunidad de vida. Veo que ambos trabajaron duro y no se dieron por vencidos, a pesar de que era la primera vez en un largo viaje en carruaje. Tienen mi agradecimiento. Gil, no puedo seguir dándote palmaditas en la cabeza, pero te daré todos los elogios que te mereces aquí dentro. Gil corrió y se arrodilló para que yo le diera una palmadita en la cabeza, aceptando mis elogios con una amplia y feliz sonrisa. Creí que no volverías a alabarme por mucho que me esforzara. Bueno, solo puedo darte una palmadita en la cabeza a partir de ahora. Ser de alto rango es mucho más molesto de lo que pensé que sería. Cuando terminé de darle palmaditas en la cabeza a Gil, fui a hacerle lo mismo a Lutz, pero él me esquivó la mano y dijo que no estaba interesado. Eso fue un poco molesto, así que le di otro abrazo en su lugar. Ahora que había escuchado sus honestos pensamientos, parecía que establecer talleres de imprenta en los orfanatos sería una dura prueba. Beno, Mark, ¿qué crees que se necesita para llevar la imprenta a los orfanatos? Apenas tienen gente, y los que están allí son en su mayoría solo niños débiles. Probablemente será mejor que hagan papel en vez de imprimir. Es bastante difícil usar las imprentas que Ingo está haciendo, dijo Beno mientras se acariciaba la barbilla. Mark sonrió con preocupación. Ehrenfest, donde reside el archiduque, puede ser grande, pero las ciudades cercanas no están tan pobladas. En ese caso, sería inteligente dividir las industrias de fabricación de papel y de impresión. Podemos hacer que hagan papel en esta región, mientras que el taller del templo se centra exclusivamente en la impresión. O alternativamente, podríamos centrarnos en terminar la impresión mimeográfica lo antes posible. De esa manera, incluso los niños débiles podrían imprimir, dije, contando mis ideas con los dedos mientras las enumeraba. Beno se rascó la cabeza y me miró exasperadamente. Rosemine, tienes tiempo para hacer inventos como ese. Ahora mismo. No, en absoluto. Por eso pensé que sería más rápido y fácil dejar de lado el pretexto de negociar con las autoridades de la ciudad para encontrar compromisos y en su lugar solo usar mi autoridad para establecer nuevos orfanatos con talleres en ellos, les guste o no. Además, si me adelanto y añado una capilla bajo el pretexto de difundir la buena palabra de los dioses, podría incluso inventar excusas para visitar los orfanatos yo mismo. Wow, ya te estás volviendo loca con el poder. No hablaba siempre de que no te gustaban los enfrentamientos y esas cosas. No me gustan los enfrentamientos, pero este ni siquiera será uno. Considerando mi estatus, literalmente no tendrán otra opción que hacer exactamente lo que yo diga. Tengo una forma de eliminar a cualquiera que se interponga en mi trabajo, así que podría usarla para facilitar las cosas. Para ser honesta, había tantas cosas que se estaban lanzando alrededor que tuve que aprender. Tantas órdenes, trabajos y deberes, entre otras cosas, que estaba seguro de que mi cerebro estaba a punto de explotar. No tenía la libertad de discutir casualmente con las autoridades de las pequeñas ciudades para encontrar compromisos o lo que sea. Si puedo usar mi autoridad para hacer que mis problemas desaparezcan, entonces también podría hacer eso. ¿Quién demonios le dio a una chica como esta tanto poder? Mi padre adoptivo, el archiduque. No hay manera de que pueda empezar una pelea con él.
Benno estaba acunando su cabeza en sus manos, pero cuando se trataba de asuntos como este, uno necesitaba tener sus prioridades en orden. Y mi primera prioridad era hacer tantos libros como fuera posible. Era un objetivo que me importaba más que cualquier otra cosa, así que estaba dispuesto a usar todo el dinero y el poder a mi disposición para lograrlo. Cumplir con mis deberes como suma obispa e hija adoptiva del archiduque no era más que un medio para un fin, y no dudaría en usar la autoridad que esos cargos me daban para deshacerme de cualquiera que supiera que se interpusiera en mi camino. Se puede decir que me estoy volviendo loca con el poder, pero en circunstancias normales, una niña que acaba de terminar su ceremonia de bautismo como yo nunca tendría tanto control. Esto solo es posible porque Sylvester es aún más impaciente que yo. Eso pareció sonar una campana para Benno y dejó escapar un gemido desesperado. Mark puso una mano en su frente también. Como era de esperar, el alboroto de Sylvester estaba haciendo pasar un mal rato a todos los de la compañía Gilberta. Mientras los veía empezar a discutir seriamente con expresiones rígidas las demandas irrazonables que Sylvester les daba en la comida, Lutz sacó una hoja doblada de papel vegetal. Echó un vistazo a su alrededor antes de dármela con un susurro. Me imaginé que debía dártelo antes de irme. Es una carta. Estaba escrito en el papel que había comprado como mine, y luego le pedí a Lutz que se lo diera a mi familia para que pudieran escribir cartas sin tener que preocuparse por los costes. Entre la muerte de Mine y el viaje de Rosemine al barrio noble, consulté a Ferdinand y escribí una carta a Benno pidiéndole que organizara el acuerdo. Según Ferdinand, la historia en la ciudad baja era que un noble había matado a Mine, y a mi familia le habían dado una parte del dinero que le habían confiscado como disculpa. Pero mi familia aparentemente se negó a aceptarlo, ya que sentirían que me habían vendido por dinero. Pude verlos reaccionar así. Así que ese dinero y la riqueza de Mine fueron a parar a mí, y pude usarlos como quisiera. Si enviaba a mi familia tinta y papel y una carta pidiéndoles que me escribieran, no tendrían mucha elección. Y si me enviaban cartas, entonces estaría un poco menos sola. Soy tan inteligente. Esta carta fue escrita a la Mine que murió, así que no esperes que esté dirigida a Lady Rosemine ni nada de eso. Abrí ansiosamente la primera carta de mi familia e inmediatamente vi las torpes letras de Tully garabateadas en la página. Ella no estaba acostumbrada a escribir todavía, y era la primera vez que usaba tinta, así que había manchas por todo el papel. Algunas letras se arrastraban en la dirección equivocada, y otras estaban fusionadas, así que la única línea que podía leer era, lo estoy haciendo muy bien, Mine. Odio preguntar, pero, ¿qué dice esto? Comenzó Lutz, esa línea dice que empezó a estudiar costura en el taller de Corina. Esta línea de aquí es de tu padre. Dice que Camille está empezando a mover la cabeza. Y esta parte es de tu madre. Ella ha estado muy preocupada por si te has estado enfermando o no. Papá necesitaba saber cómo escribir para el trabajo, y yo había visto su letra durante mi tiempo en la puerta, así que aunque definitivamente tenía algunas peculiaridades, podía leerla sin problemas. Pero mamá acababa de empezar a aprender, así que su letra era aún más difícil de leer que la de Tully. La peor parte, sin embargo, era que todos habían escrito en la misma pequeña hoja de papel. Habían hecho el esfuerzo de enviarme una carta, y sin embargo yo no podía ni siquiera leerla. Lutz, ¿podrías pedirles que usen una hoja de papel cada uno? No puedo leerla cuando todas las letras se superponen. Se los dije, pero solo dijeron que sería un desperdicio de papel caro. Eso era algo que definitivamente podía verles decir. Usé los ahorros de Mine para comprar el papel y la tinta, ya que sabía que ambos serían demasiado caros para mi familia. Quería que usaran el papel libremente para que yo pudiera al menos leer las cartas. Les diré que no podrán leerlas a menos que usen una hoja de papel cada uno. Gracias, Lutz. Escribiré rápidamente una respuesta. Podrías dársela por mí, seguro. Mientras miraba alrededor de la habitación casi vacía, pensando que tendría que ir a buscar algunos utensilios de escritura y papel, Mark de repente sacó un juego de escritura de sus pertenencias y lo puso sobre la mesa. Te prestaré estos. Lo mejor para ti es que escribas la carta aquí. Siempre puedo contar contigo, Mark. Es increíble como siempre sabes exactamente qué hacer, dije, antes de tomar prestadas las cosas de Mark y comenzar instantáneamente mi respuesta. Escribí que estaba ocupada, pero que también lo estaba haciendo muy bien. Una vez hecho esto, habíamos terminado de discutir todo lo que necesitábamos para mantener la privacidad, así que salimos de la habitación oculta para comenzar el almuerzo. Como Bridget ya había terminado, cambió de lugar con Damuel, que vino a unirse a nosotros. ¿Cómo estuvo el almuerzo, Bridget? ¿Se adaptó a tus gustos? Pregunté mientras se preparaba mi propia comida. Bridget era una noble habitual, y como la apertura del restaurante italiano se acercaba cada vez más, quería todas las opiniones nobles posibles. Absolutamente. Era más que delicioso. Tiene excelentes chefs, Lady Rosemine. Debo admitir que estoy deseando ser su guardián ahora, respondió Bridget. Su expresión aguda y refinada no vaciló, pero noté que sus ojos de amatista estaban arrugados al principio de una sonrisa. Si ella iba tan lejos para elogiar la comida, entonces era seguro decir que realmente le gustaba. Justo cuando dejé escapar un suspiro de alivio, noté que una trenza rojiza naranja entraba en mi visión periférica. Lady Rosemine, hice la mitad de esto. Nicola exclamó con una sonrisa de orgullo mientras traía nuestros platos. Antes de que me fuera al barrio noble, me había dicho que no tenía la suficiente confianza en sus habilidades culinarias para servirme, pero su entusiasmo desbordante me bastaba para darme cuenta de que se había vuelto mucho más hábil desde entonces. Yo estaba deseando comer. Lady Rosemine, ¿tiene alguna receta nueva? Quiero intentar hacer más cosas. Me encanta la comida sabrosa, y la mejor parte de servirte es la comida que tengo que cocinar. Trabajaré tan duro como sea necesario para hacer comida aún más sabrosa, declaró sin dudarlo. No pude evitar reírme. Tendré más recetas nuevas escritas para ti esta noche. Confío en que tú y ella las aprendan bien. Pero primero les enseñaría a hacer levadura natural, entendiendo que no debían compartir esa información con nadie más. Una vez hecho esto, quería que dominaran las recetas de dulces que probablemente serían populares entre las mujeres nobles. Había habitaciones que aparentemente se mantenían heladas mediante el uso de herramientas mágicas, así que tal vez sería mejor centrarse en hacer dulces fríos, especialmente en una temporada caliente como esta. Tal vez podría intentar armar un libro llamado Recetas recomendadas de Rosemine una vez que la industria de la impresión haya despegado.